Bienvenido al módulo 5, Hábitos Productivos en lo Medical. Soy Marta Camerano, gerente general para lo Medical USA Headquarters. Y hoy no vamos a hablar de trabajar más horas, tampoco de llenar el día de tareas. Vamos a hablar de algo mucho más importante, cómo ser productivos con propósito. En lo medical, la productividad no se trata de hacer más cosas, es generar un impacto real, que cada proceso sea eficiente, que cada pedido esté bien gestionado, un correo claro y oportuno impacta directamente en la movilidad e independencia de una persona. Nuestra misión no es administrativa, es humana. Y esto cambia completamente la forma en que entendemos la productividad. A continuación, vamos a iniciar la primera parte del módulo, el objetivo. Objetivo del módulo: desarrollar hábitos productivos que fomenten eficiencia, proactividad, bienestar personal, alineados con nuestra cultura lo medical. Se define como un conjunto de valores fundamentales como respeto, honestidad, colaboración, excelencia y compromiso. Creemos en la regla de oro, tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que deseamos recibir, y enfatizamos la acción consciente y la responsabilidad personal como elemento clave de nuestra ética de trabajo. La productividad no es hacer más, es generar impacto. Productividad versus estar ocupado. Muchas veces confundimos estar ocupados con ser productivos. En realidad, estar ocupado es tener una agenda llena, responder correos todo el día, saltar de una reunión a otra. Pero ser productivos es diferente. Productividad significa priorizar lo que realmente genera resultados, significa anticiparse en lugar de ser reactivos, significa evitar errores que después generan reprocesos y sobrecostos. Por ejemplo, responder 80 correos puede hacernos sentir eficientes, pero si no resolvemos un tema crítico que está afectando el servicio o a un cliente, no estamos siendo productivos. La pregunta clave siempre debe ser: ¿estoy haciendo esto que genere impacto real en la movilidad e independencia de nuestros clientes? Quiero que te preguntes algo: ¿cómo impacta el rol que tienes hoy en la compañía en la independencia de nuestros usuarios? Puede que trabajes en finanzas, operaciones, comercial, logística o administración. Puede que no estés frente al paciente, pero tu trabajo permite que el producto llegue a tiempo, que el cliente confíe en nosotros y que el proveedor continúe abasteciendo el inventario. En lo medical medimos impacto en la movilidad e independencia de nuestros clientes con productividad. Ahora, nuestro propósito. En lo medical no solo distribuimos dispositivos médicos, ayudamos a una persona que pueda moverse por sí sola, recuperar autonomía, mejorar su calidad de vida. ¿Cómo contribuye tu rol con este propósito? Ahora te quiero hablar de responsabilidad y autonomía. Este es un hábito clave en nuestra cultura corporativa. Ser responsable no es solo cumplir con mis tareas, es asegurar que la operación continúe incluso cuando estoy ausente. Un ejemplo muy concreto son las vacaciones. Antes de salir a vacaciones tenemos que planificar muy bien, delegar tareas claramente a la persona que me va a cubrir, entregar contexto, no solo instrucciones, definir quién va a ser esa persona de manera temporal dentro de la organización, programar correos importantes si es necesario, dejar procesos documentados y revisar tareas que tengo antes de partir a mi ausencia. La responsabilidad es compartida, así que también es importante confiar y verificar. Asegúrate de que tu equipo pueda continuar sin interrupciones y evita los cuellos de botella. Ya que un equipo fuerte no depende de una persona, la verdadera autonomía significa que el sistema funciona y que no una sola persona lo sostiene todo. Delegar correctamente no es simplemente decir encárgate de esto, es explicar qué debe delegarse, cuál es el resultado esperado,
cuál es la fecha límite y qué recursos están disponibles. En Lo Medical confiamos en las personas, confiar y verificarnos de confianza es profesionalismo. Ahora te voy a hablar de las metas SMART y su seguimiento. Otro hábito fundamental que hace parte de nuestra cultura de trabajo es la definición de metas claras, no solo para proyectos, sino para el día a día de tu trabajo. Muchas veces escuchamos objetivos como mejorar el servicio al cliente o ser más eficientes. Esto no es una meta, es una intención. Una meta efectiva necesita estructura y nosotros en Lo Medical utilizamos el método SMART. Específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido. Por ejemplo, en lugar de decir mejorar tiempos de respuesta, podemos decir reducir en 15% el tiempo de respuesta a los clientes en los próximos 60 días con seguimiento semanal. Esto cambia completamente la claridad y la posibilidad del seguimiento. Durante tus primeros 90 días en la compañía, es importante que tengas al menos un objetivo SMART alineados con los KPIs de tu área. Así que convérsalo con tu supervisor para mayor claridad. Una buena meta, ¿qué debe responder? ¿Qué voy a lograr? ¿Cómo lo voy a medir? ¿En cuánto tiempo lo debo lograr? ¿Y por qué es relevante para el área y para la misión en la que estoy trabajando? Cuando trabajamos con metas claras, dejemos de enfocarnos solo en tareas y empecemos a enfocarnos en resultados. Para cerrar, recuerda esto: la productividad en Lo Medical no significa trabajar más horas, significa trabajar con propósito. Actuar con responsabilidad incluso cuando no te están mirando. Anticiparte, planificar y documentar y seguir los resultados reales bajo una medición. Cada tarea bien hecha tiene un impacto humano. Cada proceso claro genera confianza. Cada mejora pequeña puede traducirse en una persona que recupera su independencia. Cuando entendemos eso, la productividad deja de ser una obligación y se convierte en un compromiso. Enfoque, energía y prioridades. La productividad real depende de 3 cosas. Primero, prioridades claras. Si todo es urgente, nada es estratégico. Segundo, gestión de la energía. No se trata solo de administrar el tiempo, sino de entender en qué momentos del día tenemos mayor capacidad de concentración y usar esos momentos para generar tareas que tienen alto valor. Y tercero, enfoque profundo. En un entorno donde tienes muchas interrupciones, el enfoque se convierte en una ventaja competitiva. En Lo Medical valoramos las personas que priorizan correctamente, que previenen errores, que documentan y que piensan antes de actuar. Bienvenido a Lo Medical, bienvenido a esta cultura de impacto.